comportamiento. Pues es de mucho agrado poder estar aquí frente a ustedes y a tu gran audiencia. Me parece un espacio excelente para lo que es la difusión. Y pues bueno, eh, sin más, pues te agradezco muchísimo también por la semblanza. Entonces, pues vamos a dar inicio con lo que es la presentación. Déjame la comparto. Listo. Aquí ya pueden ver la presentación. Sí, ya podemos verla, doctor. Perfecto. Ok, bueno, pues como ya les comentaba el maestro Iván, eh, yo me he dedicado mucho más a lo que es la psicología y hasta recientemente, tendrá unos 10 años aproximadamente, empecé a sentirme atraído por lo que es la economía, básicamente. Y curiosamente, entre esa búsqueda al principio, pues me encontré con diferentes materiales que me pudieron llevar hacia lo que fue la economía conductual. Entonces, es un ámbito, es una rama interdisciplinaria muy interesante que podríamos decir que es reciente, entre comillas, porque pues ya tiene un desarrollo de más de 50 años aproximadamente, solo que en la medida en que es bastante novedosa, pues evidentemente no ha sido todavía incluida en lo que son pues los planes de estudio, tanto de las licenciaturas en psicología como en economía. Sin embargo, es un campo interdisciplinario que espero poder abordar lo mejor posible pues para la audiencia y para que nos quede un poco más claro cuáles son como las perspectivas que se tienen. Entonces, titulé la presentación como Economía Conductual, Perspectivas de la Psicología y la Economía. Voy a estar haciendo a lo largo de la presentación una serie de ejemplos porque, pues digamos, eh, esta parte es también relativamente novedosa para mí, en el sentido de que es la primera vez que doy una conferencia sobre economía conductual o una plática sobre economía conductual. Es un tema que, como ya les comentaba, me ha absorbido bastante, me ha interesado mucho. Y pues bueno, los materiales que he estado utilizando, que he estado revisando, pues nos permiten tener como una apreciación, un panorama relativamente corto de lo que ha sido este campo interdisciplinario. Entonces, voy a hacer uso de varios de los ejemplos, espero que sean mucho más sencillos. Precisamente trato de hacerlo con estos ejemplos para que, pues digamos, como no sabía exactamente la población directamente hacia la que estaría dirigido, pues trato también de hacerlo un poco más ameno, porque finalmente hay una de las cosas que me he encontrado y que ha sido muy interesante, que me parece muy relevante mencionar, es que muchos textos que hay son principalmente de divulgación, pero ya cuando entramos particularmente a lo que es el trabajo específico, tienden a ser bastante técnicos, sobre todo en la parte obviamente que proviene de la economía, ¿no? Entonces voy a tratar de omitir obviamente esas cuestiones técnicas, pero plantear los ejemplos que sean mucho más claros desde donde está partiendo y pues cuáles serían como las perspectivas que se tienen con respecto a la economía. ¿Ok? Entonces, pues damos inicio. Lo primero es que seguramente habrán escuchado de lo que son los llamados sesgos cognitivos. Actualmente ya hablamos de que existen una buena cantidad, estamos hablando de que más o menos se tienen detectados arriba de 50 sesgos y estos tienen un respaldo empírico bastante interesante. Uno de ellos es el llamado sesgo de confirmación, que podemos entenderlo como esta tendencia a encontrar y recordar información que confirma nuestras percepciones u opiniones. Entonces, aquí un ejemplo que me gusta utilizar es, bueno, las personas que tienen esta ideología o estas creencias sobre lo que es
la tierra plana, ¿no? Y los llamados terraplanistas, pues muchas veces, a pesar de que existe una amplia evidencia que confirma básicamente que la Tierra no es plana y que se han demostrado de diferentes maneras científicas que pues básicamente la Tierra no puede ser plana, aún así están bajo una situación de negación e incluso cuando hacen una búsqueda en términos de la información, pues van a hacerlo particularmente hacia aquello que confirme sus creencias, ¿no? Entonces, esto nos habla de un primer sesgo o uno de los más conocidos que podríamos encontrar. Y esto lo vemos también incluso hasta en el mundo académico, ¿no? Es algo muy, muy curioso. Otro sesgo que podemos encontrar o que nos vamos a detectar es el llamado efecto de anclaje, que hace referencia a esta tendencia que tenemos a comportarnos donde se confía demasiado en la primera información que se nos ofrece al tomar las decisiones. Entonces, aquí el ejemplo que quise poner fue, supongamos que nos ofrecen una de estas tazas, ¿no? De esta empresa conocida en Estados Unidos como Starbucks, y nos dicen que pues el precio por la taza es de 300 pesos. Quizás si lo vemos en un momento dado, nos vamos a encontrar o vamos a percibir que esto es un precio relativamente alto para solamente una taza. Sin embargo, resulta que nosotros no vimos ese precio original, pero nos encontramos con que en la tienda o en su tienda en línea, pues nos aparece con el 50% de descuento, rebajada de 600 pesos a 300 pesos. Entonces, ahí cuando hablamos del efecto anclaje, confiamos en que en este caso, pues va a tener un precio mucho menor y que por ende, pues entonces es un buen producto para comprar, ¿no? O que ya no tendríamos esa misma negativa ante el primer precio. Entonces, esto es algo que incluso en términos de marketing lo podemos ver ahora que ya está cerca noviembre y que se viene este asunto del Buen Fin, ¿no? Entonces, debemos tener también mucho cuidado en el sentido de que podemos encontrarnos con estas llamadas ofertas, entre comillas, pero que en última de las instancias, pues resulta ser casi el mismo precio o con una rebaja mucho menor de lo que nos están ahí proponiendo, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de uno de estos sesgos que se consideran. Otros más que hemos podido o que se han podido localizar, por ejemplo, es el de el efecto arrastre, donde hacemos o creemos en algo simple y sencillamente porque muchas personas lo creen. Esto también se conoce como el bandwagon effect en inglés. Todos estos sesgos vienen obviamente derivados de investigaciones que se han hecho en mundo anglo, evidentemente. Entonces, muchas de los términos tienen que ver con bueno, un aspecto sobre todo de lo que es la traducción. En algunos casos es fácil de traducir, en otros, a veces por las palabras que se emplean, tienden a ser un poco más complicados. Pero aquí el caso es de aquellas personas, por ejemplo, que el día 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, pues van, se visten de blanco, acuden a lo que es la pirámide del Sol ahí en Teotihuacán y dicen que se van a cargar de energía. Entonces, muchas personas tienden a hacer eso porque otras tantas creen en ello, ¿no? Entonces, creemos que nos vamos a recargar de esas energías y acudimos al mismo lugar. Otro más es el efecto halo o en su digamos, su contraposición, que sería el efecto cuernos, ¿no? El halo sería esta aureola que vemos en las personas. Entonces, esto se da cuando realizamos una evaluación tendenciosa de personas y las extendemos hacia otros rasgos. Si vemos, por ejemplo, nada más a la persona de la izquierda, pues vemos que está utilizando una bata y un estetoscopio que nos indican que es un médico y entonces como tal, pues podríamos extender esa condición y decir, bueno, pues es que debe ser una persona que es muy altruista, es una persona que se preocupa por sus, por otras personas, ¿no? En cuanto a lo que es su salud. Pero si viéramos a la misma persona ya sin esta bata y la viéramos, digamos, en una condición cualquiera fuera del escenario de la medicina o de los hospitales,
pues podríamos ver quizás que la persona tiene tatuajes, que utiliza cierta vestimenta que es muy diferente, y entonces ahí el efecto cuerno sería también la extensión hacia esas características, es decir, por el hecho de que utiliza tatuajes o tiene esta playera sin mangas, pues entonces quizás es un motociclista o quizás se dedica a algunas actividades ilícitas, o sea, tendemos a hacer una serie de juicios o de evaluaciones a partir solamente de lo que es la observación de algunas características y las sobregeneralizamos, ¿no? Una más es el sesgo de autoservicio, que también puede ser un poco visto como el overconfidence, pero en este caso es la atribución de nuestros éxitos como propios, todo lo que nosotros hacemos y que nos sale bien o que resulta de la manera en que esperaríamos, pues suponemos que es parte de una condición propia, pero aquellos fracasos pues tienen que ver ya con más bien elementos ajenos a nosotros, elementos externos. Aprobé el examen pues porque soy muy bueno, porque me gusta mucho esa asignatura o porque estudié bastante. Reprobé el mismo examen pues porque el profesor me tenía mala fe, porque me estuvieron distrayendo, porque, o sea, nunca es el fracaso parte de elementos o que pudieran responsabilizarse como elementos propios, ¿no? Y el último que es, bueno, de los que planteo ahorita como ejemplos, porque les digo que hay más de 50, no voy a entrar en todos, solamente hice un pequeño muestreo, es el efecto Forer, donde atribuimos las descripciones de rasgos personales a partir de cuestiones generales o ambiguas. El ejemplo más claro con el efecto Forer o con el llamado efecto Forer es lo que tiene que ver con los horóscopos. Cuando vemos o cuando leemos o escuchamos algún horóscopo de, no sé, por ejemplo, Tauro, tienes una capacidad que no has descubierto aún, trata de luchar un poco más por desarrollarla. Pues eso es bastante general, ¿no? Sin embargo, las personas en muchas ocasiones, cuando escuchan este tipo de descripciones, dicen, oye, sí es cierto, ese soy yo, ¿no? Entonces, necesito ver cuáles son esas habilidades o cuáles son esas capacidades y mejorarlas todavía, ¿no? Entonces, son este tipo de elementos que cuando estamos tomando una decisión pueden tener una influencia muy particular, sobre todo en lo que va a ser justamente pues la mejor de las decisiones, ¿no? Entonces, para entrar ya ahora sí con lo que es nuestro tema en específico, vemos que la economía conductual la vamos a entender como una rama de la economía que incorpora ideas desde la psicología humana a modelos de comportamiento económico. Incrementa el poder explicativo de la economía al proporcionarle fundamentos psicológicos más realistas. Como les decía, digamos que uno de los puntos cruciales de lo que es esta llamada economía conductual parte desde los 70 aproximadamente. Creo que uno de los artículos más llamativos fue en 1972 por Kahneman y Tversky. Van a ser un par de nombres que vamos a estar escuchando frecuentemente a lo largo de esta presentación, pero lo cierto es que la economía conductual viene desde un poco antes, ¿no? Entonces voy a tratar también de abordar ese aspecto histórico como para que veamos ahí la situación. En el caso de lo que es la economía conductual, nos vamos a encontrar con muchísimos ejemplos que tratan sobre todo de ponernos bajo un cuestionamiento si de verdad las personas tomamos las decisiones más óptimas en términos de lo que es la racionalización. Entonces, mucho de lo que se va a estar hablando o de lo que se va a sugerir es qué tan racionales somos al estar tomando esas decisiones y si estas decisiones están en acuerdo con lo que es el modelo más clásico o uno de los modelos más recientes, que sería el neoclásico de la economía. Y en función de ello, pues nos van a decir que como seres humanos debemos maximizar nuestras oportunidades y sobre todo lo que van a ser los beneficios. Entonces, cuando nos comportamos, lo hacemos de la manera más racional posible. Vamos a ver ahí algunos ejemplos y vamos a ver si es cierto que somos muy racionales. A continuación les voy a poner un ejemplo.
yo sé que ahorita quizás no, por lo mismo de cómo está configurada la conferencia, quizás no habrá chance tanto de la participación en este momento, sino que será hasta el final, pero sí me gustaría que siguieran un poco los ejercicios, porque, bueno, los ejemplos, porque se van a llevar una sorpresa o una situación bastante interesante y que son ejercicios que son incluso retomados propiamente de la literatura que se ha publicado ya de manera oficial con respecto a lo que es la economía conductual. Entonces, uno de los primeros ejemplos que a mí me gustó mucho es justamente este. Imaginen que dirigen la Secretaría de Salud, bueno, yo lo puse aquí en Oaxaca, dado que nuestros amigos del Instituto en Ciencias del Comportamiento son de allá, pero ustedes pueden imaginarse que dirigen la Secretaría o el Ministerio de Salud del estado, del país donde se encuentren. Debes mantener el estado o el lugar a salvo, pero de repente una gripe inusual aparece en Tuxtepec, que en este caso es uno de los municipios más habitados del estado de Oaxaca, en México. Tus mejores científicos estiman que morirán aproximadamente 600 oaxaqueños si no se toma ninguna medida estatal. Entonces, nos dan a elegir entre dos programas para atajar la crisis. Veamos el primer programa. Este nos ofrece dos posibles respuestas con el mismo costo. Debido a las restricciones de recursos, solo podemos elegir una opción. Opción A, este tratamiento va a salvar a 200 personas. Opción B, este tratamiento tiene una probabilidad de 1/3 de que salvará a las 600 personas, pero con una probabilidad de 2/3 de que no salvará a nadie. Con esta lógica, ustedes podrían decirme o podrían quizás anotar ahí a un lado cuál sería la opción de estas dos, de entre A o B. Y ahora les presento el segundo programa. El segundo programa también nos da dos posibles opciones de respuesta con el mismo costo. De nuevo, solamente podemos elegir una. La opción C es que con este tratamiento 400 personas van a morir con certeza. Y la opción D es que con este tratamiento no morirá nadie con una probabilidad de 1/3 y morirán todos con una probabilidad de 2/3. Entonces, en esta situación, obviamente, pues tenemos que tomar una decisión de entre, obviamente, dos opciones dentro de cada uno de los programas. Entonces, una de las cosas que quiero aquí que se vea, si ya ustedes hicieron su elección, este es conocido como el dilema de la enfermedad. Y esto también se ha registrado como otro de los efectos que se pueden presentar cuando hacemos o cuando tomamos una serie de decisiones. Este es el llamado efecto de presentación, o también se le puede conocer un poco como efecto de encuadre o de framing en inglés. Este es un ejercicio real, digamos, quitando esta cuestión del lugar donde yo lo propuse, ¿no? Pero fuera de eso, está publicado en el artículo de 1981 de Tversky y Kahneman. Este artículo fue publicado en la revista pues bastante prestigiosa que es Science. Entonces, aquí una de las cosas que se nos presenta es qué es lo que vamos a elegir. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros leemos este tipo de situaciones, pues vamos a tener un cierto sesgo o una cierta forma de razonamiento con respecto a lo que es el problema que se nos está presentando y evidentemente la manera en que nos lo están diciendo. Entonces, si nosotros nos pusimos o prestamos suficiente atención, vimos que, por ejemplo, la opción A es igual que la opción C, es decir, el programa 1 con el programa 2 tienen las mismas opciones técnicamente. Lo que varía es la presentación que nos están dando. En la primera me están diciendo que, o en la opción A, me están diciendo que 200 van a vivir, es decir, hay un 100% de que esos 200 van a vivir. Por eso ahorita lo pongo ahí como 1 en el sentido de lo que es el valor probabilístico. Mientras que en la opción C me están diciendo que 400 van a morir, es decir, hay una seguridad en cuanto a lo que va a ocurrir. Pero si nos damos cuenta,
Pues básicamente si 200 viven, significa que 400 mueren. Y en la otra opción es, si 400 mueren, significa que 200 van a sobrevivir, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un primer elemento. Ahora, si vemos la opción B y la opción D, también son iguales. Un tercio salva a todos en la opción B con el punto 33 y dos tercios no va a salvar a nadie, que es de punto 67. Y en la opción D tenemos que un tercio no morirá a nadie, igual, ¿no? Punto 33 de salvar a todos y dos tercios donde van a morir todos, ¿ok? Aquí una de las cosas que es bastante curiosa es que estas dos opciones nos hablan de una situación de riesgo, ¿ok? Entonces, algo que se ha observado, por ejemplo, y que muy probablemente, no sé si ahorita ustedes siguieron el ejercicio, pues es muy probable que quizás algunos de ustedes, no sé exactamente quiénes, pero es probable que incluso sea hasta la mayoría, que pudieran haber elegido en la primera opción que se nos presenta en el primer programa, que habrían elegido de entre la opción A, ¿no? Que son que 200 viven, pero en el segundo programa quizá hubieran solucionado o habrían decidido la opción D. ¿Ok? Entonces, aquí es algo muy curioso y cuando lo vemos, por ejemplo, reflejado en el artículo de Kahneman y Tversky, pues ellos lo aplicaron también a lo que es a un grupo de médicos directamente, es decir, profesionales del ámbito de la salud. Y lo que vemos es que en el programa 1, ¿no? Nos dan que la opción A fue la que más tomaron, ¿no? El 72% tomó lo que fue la opción A, es decir, que 200 vivieran, ¿ok? Pero en el programa 2, ¿qué fue lo que seleccionaron principalmente? Bueno, pues la opción D, que es la de mayor, en este caso de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque dice un tercio no morirá nadie, pero hay dos tercios, es decir, hay una mayor probabilidad de que mueran todos. Sin embargo, como se nos está presentando en este caso lo que es el problema, pues la gente en muchas ocasiones tiende más hacia lo que es una conducta de riesgo, ¿ok? Y en este sentido, a pesar de estas características, a pesar de cómo está planteado el dilema de esta enfermedad, pues vamos a identificar que las personas no necesariamente están maximizando, porque si fuera ese el caso, habrían seleccionado la opción C en el segundo programa y también la opción A. ¿Por qué? Porque siguen siendo donde puede haber una mayor seguridad de que sobrevivan personas. ¿Ok? En la otra hay una mayor probabilidad de que mueran más personas. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, vemos que esta condición rompe un poco con lo que ha sido esquema desde lo que les mencionaba, como la situación de la economía o del modelo llamado neoclásico dentro de la economía. Pero, ¿qué es lo que nos dice ese modelo neoclásico? De entrada, la explicación neoclásica va a denominar o va a utilizar este ejemplo del llamado Homo economicus, es decir, la persona que no solamente es un Homo sapiens, sino también que va a tomar una serie de decisiones de acuerdo con esta explicación. ¿Qué es lo que nos sugiere? Primero, los actores en los modelos económicos se preocupan por obtener lo máximo para ellos. En ese sentido, pues bueno, vamos a tener que van a buscar maximizar los beneficios, ¿no? Ya sean las empresas o los consumidores en cuanto a lo que es la utilidad. El Homo economicus, entonces, resuelve los problemas económicos más complicados, en este sentido, la toma de decisiones, con lógica, sin errores y con la información perfecta. Es decir, podríamos resumirlo de una manera muy simple diciendo que es racional, ¿no? Esto es un aspecto bastante interesante porque durante muchos años se ha creído que básicamente, al menos en términos de lo que es la economía, que las personas siempre van a estar tomando las decisiones fundamentados en estos elementos que les acabo de sugerir.
Y una de las cosas a las que hemos llegado o que se han demostrado durante los últimos, que les gusta, 100 años, es decir, desde el siglo XX, es que en la gran mayoría de las ocasiones, o casi en todas las ocasiones, esto no se sostiene o no se sostiene lo suficiente. Sin embargo, se ha mantenido como un modelo teórico, por así decirlo, en términos de decir lo que debería ser o cómo debería ocurrir. Pero ya cuando llegamos al punto descriptivo, es decir, cuando tratamos de ver específicamente ya las características del comportamiento de los individuos, nos damos cuenta de que no está pasando de esa forma, ¿no? Que no están apegándose propiamente a esta lógica llamada neoclásica o del conocido como Homo economicus, y que ha sido básicamente uno de los puntos más criticados dentro de esta explicación neoclásica. Ahora bien, ¿cómo surgió esta relación? ¿Cómo se dio esta relación entre lo que es la economía y los intereses que pudieran darse desde la psicología? Es muy curioso porque la economía y la psicología nacen en momentos diferentes, por así decirlo, aunque se tienen obviamente ciertas raíces desde pues, lo que es la filosofía griega, ¿no? Pero ya cuando empezamos a ver, ahora sí, más aportaciones, pues nos damos cuenta que posterior a lo que fue el Renacimiento y sobre todo después de las aportaciones de los diferentes filósofos, sobre todo en Inglaterra, por ejemplo, con el empiricismo, pues empiezan a surgir una serie de personajes que van enfocados hacia las descripciones de formas de interacción que se pueden presentar principalmente en un momento original en lo que es la economía. Estamos hablando de a finales del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. Tenemos el caso de Adam Smith, que es el conocido como padre de la economía política, con sus dos libros, que son La teoría de los sentimientos morales, que curiosamente, siendo Adam Smith un filósofo e incluso también con conocimientos juristas, pues hace toda una descripción acerca de cómo es el comportamiento de los hombres o cómo percibía él el comportamiento de los hombres a finales del siglo XVIII y sobre todo recordemos que veníamos de esa situación donde se estaba dando el avance con respecto a lo que es la revolución industrial. De ahí pues vamos a tener ideas que se van a ir ampliando sobre lo que es la llamada economía política, con otro inglés que es David Ricardo y un francés que es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es el conocido como quien propone el utilitarismo. Entonces, a raíz de lo que son estas tres propuestas, con el utilitarismo lo que nos quiere decir Bentham es que las personas van a estar mucho más orientadas hacia lo que es la obtención de la máxima utilidad. Ahí todavía no se hablaba tanto como de beneficios, sino la utilidad en el sentido de ese disfrute o ese gozo. Incluso algunas personas lo han llegado a comparar con esta situación hedonista, ¿no? Por parte de los individuos. Y de hecho, Adam Smith, por ejemplo, tanto en la teoría de los sentimientos morales como en la riqueza de las naciones, habla acerca del comportamiento egoísta de los individuos y cómo a partir de ello, pues bueno, se puede construir algo que pueda favorecer a lo que es en este caso todavía no se conocía como ese sistema capitalista, pero sí se habla de una forma de producción y sobre todo que vaya enfocado a lo que es precisamente la producción, ¿no? Entonces, él nos da ahí el ejemplo clásico del carnicero, ¿no? Que es a partir de su interés personal en proporcionar los mejores productos hacia sus clientes, pues es que va a buscar pues, las mejores carnes e incluso pues también poder proporcionar un mejor servicio, ¿no? Y a partir de ello, pues obviamente el resto de personas va a sentir que también hay una cierta condición de calidad en cuanto a los productos que está ofreciendo y en función de eso, pues obviamente van a continuar comprando, ¿no? Entonces se crea esta relación de lo que va haciendo una oferta, una demanda y eventualmente, pues bueno, vamos a llegar a estas situaciones ya que conoceríamos como las leyes, ¿no? Como tal.
Pero en un principio lo que se entendía es que el propósito de la economía era el producir o incrementar la riqueza o utilidad de las naciones. Ese era básicamente como el objetivo inicial, ¿no? Posteriormente, ya a inicios del siglo XIX, tenemos los ensayos sobre economía política de John Stuart Mill, que también es uno de los que, aunque es un economista, también parte de su filosofía está, se puede observar hacia algunos escritos iniciales de lo que va siendo algunos aspectos sobre el comportamiento humano. Entonces nos dice que los economistas asumen principios generales de la conducta humana. Aquí es algo muy curioso, que ya se empieza a hablar acerca de principios, aunque todavía no se tenía un corpus que pudiéramos decir ya está bien fundamentado, pero se habla acerca ya de la conducta humana y que puedan ser relevantes para el funcionamiento de la economía, ¿no? Esto, digamos, sería como los primeros escarceos. En la segunda mitad del siglo XIX y ya llegando hacia lo que es el siglo XX, vamos a tener ya ahora sí, la unión de las aportaciones por un primer lado de esta tríada, por así decirlo, o los llamados marginalistas, William Stanley Gibbons, Carl Menger y Leon Walras, que nos hablan de que la utilidad que había propuesto Jeremy Bentham tendría que medirse de alguna forma y entonces debería existir una alternativa empírica para medirla en cuanto a lo que es este placer individual, aunque debido a que veníamos pues todavía de esta cuestión cartesiana, evidentemente, pues se estaba manejando mucho más desde esta perspectiva de lo mental, evidentemente. Entonces, el medio que ellos sugieren, aparte de lo que ellos proponen dentro de la economía y que lleva justamente a precisamente por eso se le conoce como la revolución marginalista, porque empiezan a hablar de cambios marginales, es decir, de uno a uno, y que llevan también a la propuesta de lo que les mencionaba, de la ley de oferta y demanda, y eventualmente junto con Marshall a obtener lo que es esto, tanto lo que serían las cantidades como los precios en equilibrio, pues una de las cosas que ellos proponen es que esta forma de identificar la utilidad es a través de la psicofísica, que estaba justamente teniendo un buen momento, poco después de la mitad del siglo XIX, y señalan que la psicofísica es el medio para medir científicamente la utilidad, ¿no? Entonces, entre los que pudiéramos decir que ya se entenderían como primeros autores que nos podemos encontrar en diferentes libros sobre psicología o sobre historia de la psicología y sobre todo de la psicología experimental, pues nos encontramos a Wilhelm Wundt, ¿no? Conocido por por la creación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, Gustav Fechner y Ernst Weber, que son también conocidos como los padres de la psicofísica y que nos hablan justamente de estos cambios que son percibidos por parte de los individuos en cuanto a lo que serían los umbrales, es decir, parten de lo que sería la sensación que podemos recibir de los estímulos del medio exterior y cómo a través de diferentes operaciones mentales, pues podríamos percibir esas variaciones, ¿no? Esa fue una de las primeras acercamientos que se tuvo con respecto a la medición. Eh, para esto, pues bueno, un par más que se incorporan posteriormente fue desde la economía Francis Isidro Edgeworth, que propone las curvas de indiferencia, y desde la psicología, ya entrando ahora sí al siglo XX, Louis Thurston. Louis Thurston es un psicólogo norteamericano, o bueno, fue un psicólogo norteamericano que es muy conocido también por sus trabajos que realizara en cuanto a lo que es la psicometría. De hecho, hay varias pruebas que están todavía vigentes en el mercado que utilizan, digamos, las bases de Louis Thurston. Aquí ya empezamos a hablar de preferencias comparativas, es decir, cuando las personas se les presentan, por ejemplo, dos productos en particular, pues habrá una cierta cantidad del producto X y del producto Y ante las cuales sean indiferentes. Pero llegará un punto en el cual dentro de esa gráfica, por eso es que se maneja como una curva que no toca directamente lo que son los ejes,
pero que vamos a observar que en ciertas combinaciones las personas pueden ser indiferentes hasta que se llega a un punto donde obtiene la máxima utilidad. Y entonces, en ese sentido, es hablar de cuáles son esas preferencias y cómo se van dando respectivamente entre cada una de las personas. Entonces, nos hablan de estas preferencias comparativas y que van a servir también pues un poco para lo que es la lógica de el consumo particularmente, ¿no? Entonces, hasta aquí tendríamos una segunda parte donde observamos ya la inclusión apenas incipiente de lo que es algunos aspectos de la psicología en lo que es la economía. Adicionalmente, bueno, pues ya cuando entramos al siglo XX, Paul Samuelson, un distinguido economista, premio Nobel, nos dice que él retoma, particularmente de lo que fue los trabajos de Watson, él retoma mucho lo que es el concepto de la conducta y sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto observable. Es decir, si buscamos que la economía pues también tenga una característica más apegada hacia lo científico y que podamos medirla, evidentemente, pues tendríamos que estar dirigiéndonos específicamente hacia lo observable. Desafortunadamente, una de las cosas es que para los economistas de esa época, de la primera mitad, por así decirlo, del siglo XX, pues el momento en el que se encontraba la psicología durante esa época, pues era muy, por así decirlo, tumultuoso, muy complicado. ¿Qué significa esto? Que no retoman ya otros elementos psicológicos, es decir, a pesar de que pues en 1938 tenemos, por ejemplo, lo que es la publicación de La conducta de los organismos de Skinner, que es un libro icónico, particularmente dentro de lo que es el movimiento conductista, pues ya no es tan referido. Sin embargo, también es muy curioso, o sea, ahí podríamos hablar de que esta comunicación podría haberse dado en dos vías, porque tampoco Skinner retoma o no se menciona en algún momento que cuáles eran como las aportaciones o qué era lo que se estaba haciendo desde la economía que también estuviera utilizando particularmente algunos de los fundamentos o que quisieran entrar con respecto a lo que es el estudio de la conducta humana en ambientes o en tomas de decisiones particularmente, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me resultó muy interesante cuando estaba haciendo justamente esta recopilación para este trabajo. Ya cuando entramos ahora sí a 1944, vamos a encontrarnos con un punto medular, sobre todo para lo que va a ser la economía conductual a futuro. Aquí todavía no hablamos de la economía conductual, pero la publicación de este libro, Teoría de Juegos y Conducta Económica, de los matemáticos John von Neumann y Oscar Morgenstern en 1944, como les decía, se volvió un punto pivotal porque, digamos, más o menos alrededor de 1910, antes de la Primera Guerra Mundial, ya se tenían todas estas ideas que les mencionaba acerca de esta síntesis neoclásica. Era volver un poco a las ideas de Adam Smith, pero todavía con un poco más de esta particularidad en términos sobre todo de lo que era la racionalidad, ¿no? De que el ser humano era lo más racional que podía existir y que como tal entonces pues todas las decisiones que debía tomar eran con base en el razonamiento, ¿no? Entonces, en la teoría de juegos, ¿qué es lo que nos dicen? Primero, se estudian los problemas de decisión multipersonales. Nos dicen que los agentes económicos adoptan estrategias diversas en sus relaciones. Y entonces, en este caso, se habla de un aspecto interesante que es la interdependencia estratégica. ¿Ok? Nos van a señalar que para que podamos hablar de la conducta racional humana, pues se deberían plantear una caracterización en forma de axiomas. Esto, obviamente, y como ya lo dije, teniendo el trasfondo de estos autores, pues desde lo que es la aportación de las matemáticas, ¿no? Entonces, de hecho, el libro de teoría de juegos es un tabique gigantesco, de hecho, por acá lo tengo, es esta cosa bastante gruesa, ¿no? Y que básicamente hace referencia a una serie de elementos que
van a tener muchísimas fórmulas en cuanto a lo que es esta relación de interdependencia con la toma de decisiones de los individuos en situaciones que ellos denominan de juego. Ahorita vamos a ver un poco más de esto o un ejemplo al respecto. Entonces, cuando hablamos de la conducta racional, estas comillas son personales, ellos se refieren al esfuerzo que hace cada individuo para obtener la máxima utilidad o el máximo beneficio en el caso del empresario, ¿no? Entonces, volvemos otra vez, ahora ya con una base un tanto más de tipo racional o de tipo incluso sustentada en lo que serían las matemáticas, para sugerir que se sigue manifestando esta idea o esta noción de que el individuo está realizando una toma de decisiones siempre sobre esta base racional, ¿no? Entonces, ¿cómo caracterizan ellos lo que es el juego, ¿no? ¿Cómo se entiende particularmente la representación normal dentro de este libro como lo que es un juego? Primero, debemos especificar al menos estos tres elementos. Uno, hay más de un jugador, es decir, hablamos en plural, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los jugadores que están presentes? Segundo, las estrategias de las que dispone cada jugador. Y tercero, ¿cuál es la ganancia de cada jugador en cada combinación posible de estrategias? ¿Ok? Entonces, esto es muy curioso porque nos permite ver, digamos, de la forma más sencilla, sería tener un juego donde dos personas están compitiendo, por así decirlo, entre sí o están relacionándose y en función de ello, pues la mínima situación de toma de decisiones implicaría dos alternativas, ¿no? De aquí es que surge, yo supongo que quizás muchos de ustedes o algunos de ustedes ya lo conocen, lo que es el llamado dilema del prisionero, que aquí voy a tratar de explicar un poco. Supongan que, bueno, tenemos una situación donde dos personas son atrapadas cometiendo un acto ilegal y se las llevan a interrogar. Son ubicadas en espacios totalmente aislados, alejados uno de otro, de tal manera que pues no tienen forma de comunicarse entre ellos. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, lo que es la situación del preso 1 y de este lado vamos a tener al preso 2. Cada uno de ellos tiene dos opciones, tiene dos alternativas, que sería callarse o confesar lo que estaban realizando. Entonces, cuando hablamos de teoría de juegos, pues tratamos justamente de ver qué estrategias dispone y cuál es la ganancia, es decir, vamos a ver cuál sería el valor al que pueden enfrentarse. Por un lado, si nos fijamos, vamos a tener de acuerdo a los colores, ¿no? De acuerdo al preso, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Aquí los números que vemos como negativos hacen referencia a el número de meses que van a pasar en prisión, mientras que el cero significa que saldrían libres, ¿no? Entonces, veamos las posibles combinaciones. Pensemos en lo que es el preso 1 y veamos cómo están sus opciones, ¿no? En la primera opción es si se calla, es decir, no va a confesar. Entonces, si él se calla y el preso 2 también se calla, ambos van a recibir una sentencia de un mes en la cárcel. Pero si el preso 1 confiesa, pues entonces, perdón, si el preso 1 se calla, ¿no? Y el preso 2 confiesa, significa que el preso 1 va a tener 9 meses en la prisión, mientras que el que confiesa, que es el preso 2, va a salir libre. Si vemos ahora el caso opuesto, si el preso 1 confiesa y el 2 se calla, pues entonces el preso 1 va a salir libre y el 2 va a tener 9 meses en prisión. Y si ambos confiesan, pues entonces vamos a tener una situación donde ambos se van a ir a prisión por 6 meses, ¿no? Esos son los valores que tendríamos. Entonces, aquí, cuando vemos estas condiciones, ¿no? Y sobre todo que están planteadas en valores negativos, pues digamos que una de las cosas que nos dicen desde la teoría de juegos es, hay una estrategia dominante. Por ejemplo, para el preso 2, pues lo que más le conviene, evidentemente, es confesar. ¿Por qué? Pues porque va a salir libre. Pero si el preso 2 también habla, ¿no? Si también confiesa, pues ambos se van a quedar presos. Entonces, lo que a él le convendría es, evidentemente, una situación donde podría mejor callarse, ¿no? Y esperar que el otro también se calle,
¿no? Digamos que la opción, por así decirlo, óptima en cada caso sería que uno confiesa y el otro sale. Pero de antemano, aunque no, esta es la parte interesante de este dilema, que aunque no estoy viendo al otro jugador, aunque no sé exactamente cuál puede ser su estrategia, sé que muy probablemente él también está anticipándose y va a querer confesar. Entonces, para mí no me conviene, evidentemente, callarme, porque si no, entonces yo voy a ser el que va a tener la máxima pérdida. Si yo me callo y el otro confiesa, yo me voy a prisión. Entonces, una de las cosas que nos dicen desde la economía más clásica es que el punto de equilibrio sería que ambos guardaran silencio, que ambos adoptaran la estrategia de callarse. ¿Por qué? Porque ahí en ambas situaciones van a tener solamente una situación de que van a estar presos durante un mes. A esta situación la conocemos como el llamado equilibrio o eficiencia de Pareto. En este caso, la eficiencia de Pareto significa que es la opción dentro de todas las posibles, es aquella opción que va a tener las mejores condiciones para todos y que va a permitir, digamos, que ya no haya variaciones en cuanto al bienestar de uno o de otro, es decir, ambos obtienen la mejor situación. Sin embargo, estamos ante situaciones donde son dos personas, son dos humanos, y en este sentido, quizás, aunque pudieran haber visto las condiciones de que uno confiese y el otro se quede callado, pues lo más probable es que ambos van a preferir confesar, ¿no? Porque así si el otro se calla, pues al que le va a ir mal es al otro. Sin embargo, dado que los dos están considerando esa opción y los dos van a confesar aunque no se hayan puesto de acuerdo, es más probable que terminen con esta circunstancia, que es lo que conocemos como el llamado equilibrio de Nash, ¿no? Entonces, van a terminar en una situación donde ambos van a preferir confesar, esperando que el otro no lo haga, pero al hacerlo ambos en esa situación, pues van a terminar obteniendo esta otra relación que no es propiamente la mejor opción en términos de la eficiencia, sin embargo, de acuerdo a sus estrategias y a esta interdependencia, pues va a ser esa situación. Ahora, este ejemplo es muy icónico, se ha manejado en muchas circunstancias, en muchas conferencias, lo he visto, pero una de las cosas que es muy interesante es que se retoma, por ejemplo, en los aspectos de microeconomía. Entonces, quitemos que son presos, pensemos que son dos empresas competidoras y ahora pensemos que una lo que está queriendo es entrar al mercado, ¿no? De un producto que ya quizás está saturado, mientras que la otra es líder en ese mercado. Y entonces, en ese sentido, las opciones para una es entrar o no entrar al mercado, mientras que para la que es líder es si le permite entrar al mercado a la que va a entrar o si va a hacer algo para evitar o para poner alguna barrera, ¿no? En cuanto a lo que es ese mercado saturado. Y de eso tenemos una cantidad de ejemplos. De hecho, todo lo que tiene que ver con, o buena parte de lo que tiene que ver con organización industrial, nos hablan acerca de barreras al mercado, por ejemplo, discriminación de precios, guerra de precios, ¿no? Colusiones, etcétera, etcétera, que obviamente nos llevan a esta lógica de que pues no existe como tal, o más bien es nada más como una atribución teórica de lo que sería esto del mercado en competencia perfecta, porque sabemos que los mercados no tienen competencia perfecta, siempre van a estar en competencia imperfecta, ¿no? Pero este es un ejemplo muy clásico que proviene de la teoría de juegos y que demuestra que a pesar de ese razonamiento, pues de todas maneras se van a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Ahora, posterior a lo que fue este trabajo muy marcado y muy llamativo en cuanto a lo que es la llamada teoría de juegos, vemos que hubo una situación de aceptación y oposición a esta teoría, ¿no? Tanto por parte de algunos matemáticos como uno de los economistas más famosos del siglo XX, que fuera Milton Friedman, y se presentaron algunos debates entre ellos, ¿no? El de Samuelson y Baumol contra Friedman y Savage, pero el más interesante fue el de Savage contra Allais, ¿no? Allais, un matemático francés, y que de hecho de este debate surge la llamada paradoja de Allais. Allais propone una serie de ejercicios muy parecidos a lo que les puse con el dilema de la enfermedad, que demuestran que aún con esa base matemática,
o esa base lógica de razonamiento incluso probabilístico, de todas maneras las personas no se comportan como se esperaría en esos modelos. Y surge también este movimiento de la llamada psicología matemática, que yo francamente no conocía, y de la investigación en decisiones conductuales. Esto se presenta principalmente en la Universidad de Michigan, que incluso si lo vemos hasta geográficamente y por la época, pues no estaba tan lejos de Harvard, donde estaba Skinner, tampoco estaba tan lejos de Indiana, o sea, hay una situación ahí muy interesante, pero que de todas maneras no había esa conexión tan marcada con, digamos, los psicólogos, sobre todo desde el punto conductual, porque esa es una de las cosas que vamos a llegar, de por qué hablamos de economía conductual cuando mucho de lo que se maneja es a partir de lo cognitivo, ¿no? Vamos a tratar de llegar con esto, ¿no? Entonces, George Katona, uno de los psicólogos matemáticos, fue uno de los primeros que usó el término de economía conductual. Otro de los más conocidos fue Clive Coombs y Ward Edwards, que presentan tanto desde lo que son los diseños de psicología matemática y posteriormente de la elección racional. Aquí algo que es interesante de esto es que justo de los programas que estos personajes proponen, pues surgen lo que son los dos elementos interesantes o lo que serían conocidos eventualmente como los padres de la economía conductual, por así decirlo. Llegamos ya a lo que es Amos Tversky y Daniel Kahneman. Ambos judíos, ambos residentes ya en Estados Unidos, y que nos llevan a hablar acerca de lo que son los heurísticos, los sesgos y la llamada teoría prospectiva, ¿no? Entonces, ellos comienzan su colaboración a partir de 1969 y nos dicen que las heurísticas tienen una función de simplificar y reorganizar todo de tal modo que permiten tomar decisiones rápidas, aunque no sean las óptimas de la economía, como lo que acabamos de ver. También nos hablan de que los sesgos cognitivos simplifican las decisiones, pero nos llevan a ciertos errores de juicio racional y que son sistemáticos. Eso es algo bien interesante que proponía Kahneman dentro de sus estudios, que los humanos sí tendemos a equivocarnos, pero que esas equivocaciones no es algo casual, sino que es algo incluso sistemático, es parte de lo que hemos aprendido y evidentemente pues también de nuestras formas de relación, ¿no? Entonces, la teoría de los prospectos o la teoría prospectiva explica cómo las personas evalúan las ganancias y las pérdidas de forma asimétrica, ¿no? Y entonces va a haber una influencia emocional en las decisiones y vamos a tener lo que son aquí un par de elementos como la percepción y la aversión al riesgo. Algo bien interesante cuando hablábamos del dilema de la enfermedad es que muchas personas prefieren aquello que está seguro y van a tener una mayor aversión al riesgo. Pero cuando se les pone una situación donde lo más probable es el riesgo, de todas maneras van a irse sobre la opción más riesgosa. Es algo muy curioso, es decir, no incide en cuanto a lo que nos dice la teoría de que siempre deben maximizar beneficios, ¿no? Entonces, si vamos a maximizar beneficios, pues deberíamos irnos siempre a la segura, pero no es así, sino que en algunos casos podemos irnos a lo seguro y en otras quizás sí tenderemos a realizar conductas más consideradas como riesgosas, ¿no? Particularmente Kahneman, debido a que Tversky ya había fallecido, pero Kahneman recibe el Premio Nobel de Economía en el 2002. La teoría de los prospectos en ese sentido nos dice, bueno, hay dos fases. La primera, que es la de edición, y su propósito es hacer la decisión manejable, ¿no? Entonces, primero se emplean diversas heurísticas, diversos de estos elementos o modos racionales de entender un problema, ¿no? De asimilarlo, de percibirlo, y posteriormente pasamos a lo que es la fase de evaluación, donde vamos a tener una estructura igual a la maximización de la utilidad esperada. Entonces, si pasamos, digamos, de la fase de edición, que sería como lo más inmediato, podemos llegar a la fase de evaluación donde podemos quizás tomar una decisión con mayor elemento de reflexión e incluso si tenemos la información adecuada, podríamos tomar una decisión más óptima. Lo curioso es que aún teniendo la información adecuada o teniendo la información que podríamos decir perfecta, de todas maneras va a haber ciertos elementos como los sesgos que van a implementar una cierta probabilidad donde
se dé una percepción, bueno, donde se dé una contaminación o lo que después ya denominarían ruido en cuanto a lo que sería la toma de decisiones de los individuos, ¿no? Entonces, algunas de las críticas y derivaciones es que muchos de los ejemplos que utilizaban Kahneman y Tversky originalmente, pues eran más que nada de esta forma, como se los planteé, ¿no? O sea, meramente a través de ejercicios propuestos en cuestionarios. Entonces surge una línea adicional, paralela, que es la llamada economía experimental y que trata de ver principalmente al mercado como un mecanismo racionalizante. Y entonces tratan de establecer justamente a partir ya de experimentos que pues la teoría de los prospectos o la teoría prospectiva no se ciñe adecuadamente, sobre todo cuando hablamos ya de mercados financieros. Pero resulta que con todos los experimentos terminan casi confirmándola, ¿no? Entonces es algo muy, muy curioso. Otras metodologías que se han utilizado, la elección intertemporal, que nos habla de la toma de decisiones que es diferente y que implican compensaciones diferentes cuando se presentan estas recompensas en también momentos distintos. Muchas personas van a tender a lo que es la gratificación inmediata, en el aquí y el ahora, mientras que otros, quizás de acuerdo también a la magnitud del incentivo, es decir, de la recompensa, van a tomar una decisión a mayor plazo, puede ser a mediano o a largo plazo, y pueden esperar un poco más, ¿no? Derivado de esto, también se ha entrado en un campo relativamente reciente, que es la neuroeconomía, donde se tratan de establecer las bases neurobiológicas de la toma de decisiones según los dos sistemas, ¿no? Uno que sea más intuitivo y el otro que es más racional. Y curiosamente han encontrado relaciones entre lo que es la activación cerebral durante lo que es, pues, ejercicios con durante lo que son las pruebas de imagenografía, ¿no? Como una resonancia magnética, y entonces han visto que, por ejemplo, cuando se toma una decisión que es más racional, pues se activa más lo que es el córtex prefrontal, mientras que cuando se toma una decisión más intuitiva o más acelerada, pues lo que se está activando es el sistema límbico del cerebro de las personas, ¿no? Entonces ahí encontraron como ese tipo de relaciones y han tratado como de darle una mayor explicación, sin embargo todavía es un campo, por así decirlo, muy incipiente, ¿no? El otro ha sido también el de las finanzas conductuales, que siguiendo la misma línea de Kahneman y de Tversky, han tratado de señalar que la psicología y las emociones también van a influir en lo que son decisiones financieras. Ya no nada más en ejercicios como estos que veíamos de los sesgos de confirmación o los sesgos que estábamos mencionando o incluso el dilema de la enfermedad, sino ya aplicado en lo que serían los mercados de inversión, ¿no? Y que esto puede verse tanto a nivel individual como a nivel, pues, un poco más amplio en términos de los agentes, como serían las empresas, evidentemente. Entonces, para cerrar o para ir cerrando ya esta parte, ¿qué aplicaciones prácticas ha tenido la economía conductual? Eh, Hablaba de que los trabajos principalmente de Kahneman y Tversky pues se fueron dando entre los 70s, 80s y ahora hablaríamos de lo que son los 2000 a la fecha. Primero tendríamos lo que es esto de los dos sistemas que les mencionaba, ¿no? Donde se presentan procesos desde lo perceptual y el sistema 1, que es el llamado intuitivo, ¿no? Que tiende a ser más rápido, automático, fácil, de aprendizaje lento y mucho más emocional, es decir, va a presentar elementos de mayor sesgo. Y en cuanto al contenido, pues se basa en lo que son las percepciones, la estimulación actual y los límites del estímulo. Pero el sistema 2 es más lento, trabaja en serie, está controlado, merece mayor esfuerzo, está gobernado por reglas, es flexible y también tiende a ser neutral, es decir, ya no se deja llevar tan fácilmente por esta parte emocional, ¿no? Entonces, ya nos hablan de representaciones conceptuales, se habla de la historia incluso de los individuos, que también tiene una influencia y que puede evocarse de acuerdo a la memoria en cuanto a situaciones previas, ¿no? ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, sobre lo que es el comportamiento del consumidor, han visto las decisiones de compra, cómo hay impacto por parte de estos sesgos cognitivos y también se ha aprovechado en lo que es las estrategias de marketing éticas, ¿no? Es decir, qué tanto podemos hacer un marketing efectivo para respetar la ética y mejorar la confianza y evidentemente la fidelidad de los clientes, ¿no? Entonces, siempre hablando de que los sesgos pueden afectar la conducta del consumidor,
llevándolo a decisiones que puedan ser más emocionales, ¿no? El otro campo que les decía es el de las finanzas y decisiones de inversión, donde podemos ver, bueno, este comportamiento que es irracional, que existe una influencia en cuanto a lo que son las emociones y los sesgos que afectan negativamente la toma de decisiones, llevándonos a decisiones que son subóptimas, es decir, no maximizando los rendimientos esperados, y esto también puede llevar incluso a una situación de volatilidad del mercado. Aquí brevemente podríamos hablar desde burbujas financieras, ¿no? Que están llenas en cuanto a lo que es la historia de las crisis financieras en la humanidad. La más reciente que pudimos haber notado y fuerte, la crisis subprime, ¿no? De la burbuja inmobiliaria del 2008-2009, pero que también se han observado en otros momentos. Una de estas, aunque no voy a abundar mucho, se dio durante la pandemia con el asunto de los fondos de cobertura y sobre todo esta empresa dedicada a la venta de videojuegos en Estados Unidos llamada GameStop y cómo trataron de subir el precio en el mercado para hacer que las grandes compañías de fondos de cobertura tuvieran pérdidas multimillonarias, ¿no? Y tuvo que haber incluso una intervención por parte del Estado para que, cuando se habla de que los mercados son eficientes por sí solos, pero tuvo que haber una intervención por parte del Estado para que no hubiera una mayor pérdida, ¿no? Es un caso ahí muy curioso, incluso hasta hay una película al respecto, ¿no? Otro elemento es el de los nudges y las políticas públicas, el llamado paternalismo libertario. Aquí el nudge o la estrategia del nudge fue propuesta por Richard Taylor, otro premio Nobel del 2017. Él es economista, pero se apega a los principios psicológicos, ¿no? Se me olvidó decir que Kahneman y Tversky eran psicólogos, bueno, sí eran psicólogos porque ya ambos fallecieron. Entonces, Taylor lo que hace es, como economista, retoma estos principios, los adapta, plantea lo que es este llamado arquitectura de la decisión, es decir, que pueden haber, ya sea por parte del gobierno, las empresas o incluso las propias personas, podemos convertirnos en arquitectos de la decisión. Si lo tradujéramos algo así en términos conductuales radicales, sería algo así como el manejo de las contingencias, es decir, cómo vamos a disponer de las condiciones para que las personas tomen las decisiones, pero no solamente que tomen las decisiones, sino la mejor opción para los individuos sin cortarle su derecho a la libertad de elección, ¿no? Por eso es que se habla de paternalismo libertario, un par de conceptos que a simple vista suenan que son contrarios totalmente. Libertario tendrían que tener toda la libertad, principalmente para elegir lo que ellos consideren, pero son paternalistas porque de todas las opciones disponibles, quizá las personas no van a elegir la mejor para ellos. Entonces vamos a tratar de ajustar ciertas condiciones para que la elección, ¿no? Que terminen haciendo, sí sea la mejor. Por eso es que se habla del notch o de los pequeños empujoncitos, ¿no? Esa es la traducción que se daría. Y esta metodología de los nudges han ayudado a promover hábitos saludables sin imponer restricciones y también a fomentar el ahorro y la protección ambiental, mejorando el bienestar colectivo. Es decir, ya no nada más hablamos de un individuo, sino de varios que pueden tener esas características y que al tener esta metodología o esta implementación del nudge, pues pueden mejorar un poco sus condiciones, ¿no? Entonces, el ejemplo más clásico que nos dan tiene que ver con el acomodo que se pudiera hacer en las cafeterías de las escuelas primarias en Estados Unidos de la comida, de tal modo que aquella que sea más saludable pudiera estar a simple vista, mientras que aquella que no es necesariamente la más saludable, pues implicara quizás un poco más de esfuerzo o hasta, bueno, pues el hecho de que esté más lejos quizá no me atrae tanto y prefiero entonces lo que está más a mi alcance, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos dicen para entender esto del paternalismo libertario es acomodar las condiciones para que las personas tomen su propia elección, pero dándoles como esa opción más cercana en cuanto a lo que es lo más saludable. Algo que no sería paternalismo libertario sería, por ejemplo, prohibir la comida chatarra. ¿Por qué? Pues porque aquí se maneja que si tienes las mismas opciones, debes siempre mantener esas opciones disponibles.
pero vas a elegir en función de la que es más óptima, aunque la otra siga estando disponible, ¿no? Otro ejemplo que se manejó a nivel internacional fue que, por ejemplo, en algunas estaciones del metro, ¿no? Se mantenía el uso de las escaleras eléctricas, pero en las escaleras, por así decirlo, mecánicas, ¿no? Las normales, pues se implementó este ejercicio de poner unas teclas como a modo de piano, y entonces las personas iban emitiendo sonidos con respecto a cuando iban subiendo los escalones. Entonces, se observó que a pesar de que estaba todavía disponible la escalera eléctrica, pues las personas preferían, ¿no? Subir y bajar con el teclado, y en función de ello, pues obviamente resultaba un hábito un poco más saludable que a diferencia de lo que es el uso solamente de las escaleras eléctricas, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos. Finalmente, ¿qué limitaciones se tienen? Hay desafíos en cuanto a la replicabilidad. Se enfrentan muchas dificultades para replicar consistentemente algunos de estos trabajos, sobre todo ya a nivel de diferencias en términos sociales, antropológicos, ¿no? Con respecto a otras culturas. Los resultados experimentales a menudo no se generalizan bien a todos los contextos del mundo real, ¿no? Pero se encuentran muchos ejemplos muy interesantes, como varios de los que les acabo de proponer, y todavía pues se tiene esta necesidad de medir de manera más adecuada lo que serían los fenómenos psicológicos ya en situaciones reales, ¿no? Finalmente, muchos de los experimentos que se han planteado se han hecho, como les decía, a partir de cuestionarios o de ejercicios propuestos hipotéticamente, también porque representan muchas ocasiones dificultades para tener los medios para estarlos reproduciendo con tantas personas, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que se han visto. Y para concluir, pues bueno, ¿qué es lo que hemos visto que aporta prácticamente lo que es la economía conductual? Por un lado, una visión realista y humana, ¿no? Más cercana a las motivaciones humanas en cuanto a las decisiones económicas. Y recordemos que las decisiones económicas van desde lo individual hasta ya los niveles más altos de gobierno, es decir, ya en términos incluso de políticas que se puedan manejar en términos nacionales o incluso también políticas internacionales. Tiene impactos tangibles en políticas públicas. De hecho, hay ya varios países, tanto en Europa, obviamente también Estados Unidos, que han implementado institutos de investigación sobre economía conductual, y de lo que se han observado, de los estudios que se han hecho, se han tratado de implementar políticas ya a nivel público, ¿no? Todavía en México estamos muy atrasados en ese sentido, pero sí existe como tal el Instituto Mexicano de Economía Conductual. ¿Y qué desafíos y avances? Bueno, pues es un enfoque interdisciplinario que impulsa nuevos descubrimientos sobre toma de decisiones, y aunque se hable particularmente de estas cuestiones cognitivas, una de las cosas que vamos a observar es que si nos centramos nada más como en esas características propias de lo que sería el lenguaje técnico, podríamos tal vez modificarlas, como ya les mencionaba hace un momento, para tener una idea de lo que es lo conductual propiamente como lo conocemos si somos analistas de la conducta, ya sea aplicados o experimentales, pero se tiene como ese puente para realizar. El punto es que es una línea interdisciplinaria que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años. Sin embargo, todavía no la vemos, al menos en nuestro país, todavía no la vemos tan reflejada en los diferentes planes de estudio, tanto de una disciplina como de otra. Todavía se maneja como algo, como si estuviéramos todavía en los ochentas, ¿no? Algo incipiente, cuando ya tiene, pues incluso una buena cantidad de personajes que han obtenido el premio Nobel justamente por sus aportaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo por su atención. Aquí algunas de las referencias, ¿no? que consulté para la realización de esta conferencia, y pues espero que haya sido suficientemente eh, interesante para ustedes. Como les decía, traté de poner ahí sobre todo lo que son algunos ejemplos que sean mucho más sencillos y sin meterme ya en cuestiones tanto de probabilidad como de cálculo, etcétera, etcétera, para que fueran más simple, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo su atención. Sé que me pasé un poco de tiempo, pero
Aquí les dejo también mis contactos, el correo institucional, alfredo.lopez@iztacala.unam.mx o a lopezfesi@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier duda, incluso si les interesan algunos materiales. Estos son un poquito más técnicos, los que les presenté, pero también existen otros materiales que son mucho más de divulgación, que son mucho más amplios y también que ya se encuentran traducidos al idioma español, porque eso a veces también representa una barrera para algunas personas, ¿no? Entonces, ya hay muchos de estos materiales traducidos y que les pueden ser de utilidad si es que les llega a interesar un poco más esta línea de investigación. De todas maneras, yo les agradezco muchísimo su fina atención. Muchas gracias, doctor Alfredo. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla por el chat o bien levantar la mano y con gusto vamos dando la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Todo muy claro? Bueno, yo sí tengo una pregunta, doctor. Hablaba de un Instituto Mexicano de Economía Conductual. ¿Es una institución pública, privada o Por el momento es una sociedad? institución privada. Ah, ok. Todavía se maneja como tal, como una institución privada. Eh, digamos que como es todavía muy incipiente, ahorita en lo que se encuentran, por así decirlo, es en eh, la captación ¿cómo decirlo?, de recursos o de talento, justamente para que se animen a lo que es la realización de experimentos y que tengan que ver con lo que es la economía conductual, para que de ahí se puedan hacer propuestas ya para lo que es la implementación de políticas públicas, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que se ha criticado mucho desde este Instituto de la Economía Conductual ha sido, seguramente lo habrán visto, bueno, quienes estamos en México, creo que en algunos otros países también ya lo han implementado, esto de los etiquetados en los productos alimenticios, ¿no? De que exceso de azúcares, exceso de grasas, etcétera, etcétera. Técnicamente no es una coerción porque no me los están prohibiendo, ¿no? Pero sí hay una situación donde pues se está incluso como satanizando, ¿no? O se está implementando este sesgo que decíamos al principio del llamado efecto diablo o efecto cuernos, en el que, bueno, pues es que este es un producto malo, no lo debes consumir, ¿no? No te lo vamos a prohibir, pero es malo, ¿no? E incluso hasta ciertas medidas que han llevado al cuestionamiento de por qué necesariamente eso, ¿no? Ah, pues es que como tal producto tiene a un osito que se ve de peluche y se ve muy agradable para los niños, pues entonces también quítenlo, ¿no? Y vámonos, torcieron a todas las mascotas, ¿no? Entonces, una de las cosas es decir, bueno, es que esto no necesariamente ayuda a lo que es propiamente esta idea de la economía conductual. Y sin embargo, lo que estás haciendo es tratar como de decirle a las personas qué es lo que deben hacer. Cuando tú aplicas mucho esta situación de coerción, pues la gente inmediatamente va a sentirse agredida en su libertad de decisiones. Y entonces, pues van a decir, yo no voy a querer hacer eso. Y a veces, incluso hasta por una situación, yo lo he visto incluso, por ejemplo, en comentarios en redes, que dicen, pues es que a mí no me van a venir a decir, y menos los de la 4T, qué es lo que tengo que consumir o qué no. Entonces, pues yo de todas maneras voy a seguirme comprando tal cosa, ¿no? Entonces, más que tener un efecto positivo, pues realmente están generando ahí una situación de mayor debate e incluso ni siquiera sobre el punto de la salud, sino más bien sobre el punto de si me estás o no coartando mi libertad, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una mala aplicación. Entonces, a partir de esto, obviamente, y junto con otras cosas, se han buscado promover estos programas de investigación, ¿no? En México, por ejemplo, uno de los economistas que yo he visto que ha hecho un trabajo muy interesante al respecto y que lo ha ampliado bastante es Raimundo Campos. Él se encuentra en el Colegio de México. Él es economista, pero incluso tiene un libro, déjenme ver si se los localizo, sí, aquí está, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está,
que se llama justamente Economía y Psicología. Es una introducción, no propiamente a la economía conductual, pero sí a qué aspectos se han retomado desde la economía, diríamos desde este punto de vista incluso experimental, como lo maneja él. Pero él ha sido, por ejemplo, responsable de algunos programas, quizás los habrán visto, ya sea porque fueron mediáticamente muy llamativos, ¿no? Lo que se denomina ahora que son virales, ¿no? Este ejercicio, no sé si recordarán, donde ponían a niños alrededor de 4 a 6 años de edad y que estuvieran señalando, de acuerdo a ciertas características, a un par de muñecos, ¿no? Pero un muñeco tenía la piel de color más clara, ¿no? Blanca, por así decirlo, mientras que el otro la tenía más oscura. Y entonces era algo muy curioso porque lo que empezaron a demostrar con este tipo de ejercicios es que la discriminación de inicio, ¿no? Toda esta parte del racismo, pues obviamente tiene que ver con una situación de aprendizaje desde niveles muy tempranos y también de una sobregeneralización a partir de una serie de estereotipos o de sesgos que se han mantenido por parte de las familias. Y es algo muy curioso porque el caso más emblemático es el de una niña que tiene el color de piel un poco más oscuro y de todas maneras señala al muñeco que es de color de piel más oscuro, diciendo que ese es el que le representa ciertas características malvadas o que le puede hacer daño o cosas por el estilo, ¿no? Entonces se vuelve ahí muy, muy curioso en términos de por qué de todas maneras, a pesar de ciertas características que compartimos, de todas maneras estoy seleccionando esos casos como si fueran ya una regla, ¿no? Entonces, él ha hecho muchos trabajos al respecto de discriminación en términos de esto, también de discriminación a nivel laboral, por ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que es que, por ejemplo, las mujeres van a recibir más llamadas si en su hoja o en su currículum vitae presentan una fotografía, a diferencia de aquellas que no meten una fotografía y que dentro de las que meten la fotografía van a ser más llamadas o van a tener una mayor probabilidad de recibir una llamada para ser contratadas aquellas que tienen ciertas características más de tipo de color de piel más claro, ojos quizás de color, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que nos habla también que a nivel de los que supuestamente toman decisiones dentro de las empresas, pues no hay esa neutralidad como supuestamente la mencionan, ¿no? Entonces, hay diferentes estudios que se han manejado, pero como le digo, todavía es algo muy incipiente, ¿no? Algo que me pareció muy interesante es que en Estados Unidos sí tienen muchísimo esta costumbre de tener fundaciones que estén apoyando con recursos, no diré que ilimitados, pero sí bastante fuertes a lo que es la investigación en programas, ¿no? Obviamente son programas muy, muy fuertes, pero diríamos que si no hubiera sido por estas fundaciones, lo que es la Alfred Sloan y la Russell Sage, que incluso también tienen ahí varias publicaciones. Si no hubiera sido por esto, quizás todavía tendríamos a la economía conductual como algo muy, muy lento que se va desarrollando, ¿no? Pero gracias a este impulso que le dieron, pues es que se logró, por ejemplo, que Kahneman propusiera todo esto del sistema dual, ¿no? Y que en su momento obtuviera el premio Nobel, que Taylor supiera acerca de los trabajos de Kahneman y Tversky y también a su vez llegara a tener el premio Nobel en 2017 aplicando principios psicológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también no se ha dado en México, como que todavía está mucho esa dualidad de, es que si eres de lo privado no puedes tener contacto con lo público, cuando se podría llevar a cabo algún tipo de trato o de sinergia que permitiera pues el avance en términos de lo que es las investigaciones y con ello pues obviamente obtener mejores condiciones en diferentes circunstancias para lo que es tanto la parte psicológica como para la parte económica, ¿no? Que finalmente pues tienen mucho que ver, yo espero que esto al menos les haya dejado como una idea de que sí tenemos muchísimo que ver y que no, como psicólogos, pues no tenemos el monopolio de la conducta, ¿no? O sea, aunque hablemos muchísimo nosotros en términos conductuales, desde la triple relación o si somos interconductistas o lo que sea, no tenemos el monopolio de la conducta y la podemos ver aplicada en diferentes situaciones
pero pues basta que nos acerquemos y empecemos ahora sí como que atender esos puentes, ¿no? Ese es creo que el punto en el que veo que está actualmente la situación. Ok, doctor, tenemos varios comentarios aquí en el chat. Voltar Enrique Varas dice, excelente, doctor, gracias. Sánchez Gracias, Cabrera Miguel Ángel dice, de los mejores seminarios sobre esta línea de investigación, muy interesante, gracias. gracias. Eh, Andrea Cantorín Guainate dice, ¿hay algún autor que recomiende para profundizar en el estudio de este tema? Sí, digamos, para mí fue algo muy curioso lo que fue la entrada a este mundo de la economía y eventualmente de la economía conductual. Yo les recomendaría aquí, bueno, dos libros que son de hecho complementarios, que se llaman Freakonomics, ¿no? Y el otro es Super Freakonomics, o lo que sería la segunda parte, ¿no? Aquí es un economista y un periodista que se unen y empiezan a hacer una serie de investigaciones muy curiosas, pero los libros son totalmente de divulgación, o sea, sí incluyen al final toda una serie de referencias que uno puede localizar y son estudios publicados en revistas arbitradas, etcétera, etcétera, pero la forma en la que está redactado es tan interesante que te absorbe, ¿no? En el sentido de cómo establecen ciertas relaciones, en el sentido de, por ejemplo, lo que son los llamados incentivos. Y ahí fue uno de los primeros puntos donde me cayó, por así decirlo, el insight o me dio el 20, ¿no? De que había más puntos de relación entre la psicología y la economía de lo que originalmente uno podría haber pensado. Entonces, ellos en economía hablamos de incentivos, en psicología hablamos de consecuencias, particularmente de estímulos reforzadores, ¿no? Sobre todo aquellos que pueden incrementar la probabilidad de la conducta. En economía se habla acerca de la información que está disponible. En psicología hablamos de estímulos antecedentes, particularmente discriminativos, en forma, por ejemplo, de instrucciones, de reglas, ¿no? Entonces, tenemos ahí como que muchos elementos en común, solamente que, pues, obviamente los lenguajes son diferentes dentro de las disciplinas, pero que se manejan de forma muy interesante y con ejemplos tan simples, tan curiosos que uno podría decir, pues es que esto casi me pudo haber pasado a mí en un momento dado, ¿no? Entonces, ese es uno de los autores que yo podría recomendarles. Me parece que al menos el primero sí está traducido al español, si lo quieren buscar. Y ya de ahí, yo les recomendaría dos, este de Kahneman, que es el de, en español está traducido como pensar rápido, pensar lento, que es donde expone lo de eh, lo que tiene que ver con el sistema dual de reflexión y de toma de decisiones. Y el otro que es el de Richard Taylor, que es justamente, se denomina Notch. En Notch también se nos presentan una serie de ejemplos muy variados, desde la salud, desde los planes de retiro a futuro, ¿no? De cómo podríamos quizás mejorar o optimizar nuestras opciones, ¿no? En cuanto a lo que va a ser tanto nuestras aportaciones voluntarias al ahorro como también a la diversificación en un portafolio. Y no necesariamente tenemos que ser financieros ni entender toda la teoría de Markowitz y todo eso que ya lo viví, ¿no? En términos de, ahora sí, como formación de economista, sí se vuelve un poco más difícil de entender. Tiene una lógica, por cierto, por supuesto, pero digamos que para muchas personas quizá no sería tan fácil y pues tampoco sería tan agradable, ¿no? O que no les interesa tanto. Ellos nada más en muchas ocasiones dicen, pues yo quiero que obtener los mejores rendimientos, si se puede a corto plazo, pero si no, pues bueno, que tenga el menor riesgo, ¿no? Entonces, una de las leyes en inversiones es que a mayor rendimiento, pues mayor riesgo, ¿no? Entonces, ahí también es cómo le explico a las personas para obtener, y eso es algo muy curioso de la aportación también de la psicología, cómo podemos obtener un perfil del inversionista, cómo podríamos saber quién es más conservador, quién es más arriesgado, ¿no? Y muchas veces lo han establecido con respecto a la edad. Entonces se dice, bueno, pues cuando eres joven,
eres más arriesgado, ¿no? E incluso, pues, dado que puedes tener la opción de volverte a poner de pie, pues a lo mejor te arriesgas con algo, ¿no? Quizá tengas muchas pérdidas, pero pues todavía te puedes recuperar porque tienes pues, la vida por delante. Pero ya cuando eres una persona que pasa de cierta edad, te vuelves conservador y entonces vas a decir, ok, me quedo con rendimientos un poco más moderados o más bajos, pero que sean siempre seguros, ¿no? Y eso es algo que incluso hasta en conversaciones, en grupos de WhatsApp, directamente con las personas, lo escuchas, ¿no? Y entonces te das cuenta de que se requiere a veces un poquito más de esa noción financiera y de cómo apoyarlos también para que diversifiquen un poco más. O sea, no está de más, obviamente, tener activos que sean seguros, pero también podemos arriesgarnos de repente, ¿no? Y obtener quizás un poco más de beneficios, ¿no? O sea, no está peleado lo uno con lo otro necesariamente, pero son parte, digamos, de entender que hay una gran aplicación de todo esto, sobre todo lo que tiene que ver con estas últimas propuestas metodológicas y que han llevado a pues muchos estudios, ¿no? Que me parece que obviamente pues se quedan fuera porque el tiempo me come y evidentemente pues tampoco dentro de todo lo que tengo, que tampoco es mucho de economía conductual, hay demasiado para revisar, ¿no? Pero por supuesto que hay ya muchos otros textos que son más técnicos, que ya implican ahora sí modelos matemáticos con aplicaciones económicas y que también se pueden manejar. Pero creo que esos, así como de entrada, son de lo mejor y que son incluso considerados casi hasta como bestsellers, ¿no? Es decir, que sí se los pueden localizar en diferentes librerías, ¿no? Para que los pudieran conseguir. Y yo creo, sobre todo, en un principio el de Freakonomics es muy interesante, es muy divertido incluso, y ya después pueden meterse con ya sea el de Kahneman o el de Taylor, y les va a dar ahí también, porque los va guiando, eso es de lo mejor, ¿no? O sea, los va llevando poco a poco, les va poniendo diferentes ejemplos y se vuelve todavía más interesante en lo que es la aplicabilidad. Ok, muy bien, doctor. También se me ocurre, doctor, y no sé usted qué opine de esto. En psicología siempre nos quejamos del desempleo, de las pocas oportunidades de empleo que hay. ¿Usted considera que sería una buena oportunidad de empleo especializarse en este campo para poder trabajar en la industria, pues, del mercado? Sí es una alternativa, porque incluso, digamos, en cuanto a ciertos aspectos de la economía conductual se pueden ver implementados tanto en sector público como en sector privado. Esa es una de las cosas bien interesantes. O sea, podemos trabajar desde lo que es las finanzas públicas, trabajar, por ejemplo, en lo que es la evaluación de riesgo en cuanto a lo que son inversiones, ya sea en la bolsa de valores o también en lo que serían instituciones bancarias. Se pueden dar asesorías ya de manera individual, se pueden manejar también. En alguna ocasión me hacían una pregunta de si había, por ejemplo, aplicaciones directas con respecto al campo educativo. Son pocas, pero sí ha habido, sobre todo, por ejemplo, para todo esto que se ha manejado con la noción de la procrastinación, ¿no? Entonces, ¿cómo reducir todos esos tiempos muertos y mejorar o incluso optimizar esos tiempos para que las personas, por ejemplo, pues puedan estudiar adecuadamente e incluso mejoren sus notas y con ello, pues también tengan quizás más oportunidades a futuro, ¿no? Entonces, todo esto está muy relacionado con lo que ha sido los trabajos de economía conductual. El aspecto de la salud también ha sido uno bien interesante. Incluso hasta las relaciones, ¿no? Como por ejemplo ciertas circunstancias pueden llevarnos a desafiar incluso lo que son los supuestos dentro de lo que entendemos, por ejemplo, en el análisis experimental o en el análisis conductual aplicado, ¿no? El caso que a mí me ha resultado muy interesante es de el llamado, se me fue el costo de respuesta, ¿no? El costo de respuesta que se entiende como una pérdida contingente de algún estímulo que ha sido reforzante. En el caso de los adultos, pues el reforzador condicionado generalizado, pues es el dinero. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esas pérdidas a modo de multas, pues en muchas ocasiones, dependiendo de la cantidad y de la frecuencia con la que ésta se pueda presentar, e incluso también hasta del contexto
de las personas a las que estamos tratando de implementar este tipo de programas, pues pudiera ser visto no tanto como una multa que reduzca la probabilidad de la conducta, sino más bien como un precio que estoy dispuesto a pagar y que en su defecto lo que va a llevar es a incrementar de todas maneras la probabilidad de una conducta que pudiera ser socialmente vista como negativa, ¿no? Un ejemplo que está hasta publicado en la revista Econométrica, es el de las guarderías, los sistemas de guarderías, ¿no? Cuando había cierto número de madres que no estaban llegando a tiempo a recoger a sus niños, lo que hacen es que implementan una cierta multa, y guarderías privadas implementan una cierta multa, y entonces lo que esperaban era que se redujera el número de madres que estaban llegando tarde. Y por el contrario, lo que observaron es que no solamente las que ya llegaban tarde, sino las demás también empezaron a llegar tarde porque preferían más pagar esa multa, ¿no? Por llegar tarde a recoger a sus hijos. Y entonces cuando empiezan a investigar por qué prefieren pagar más, pues es el costo de oportunidad, es aquello a lo que renuncias. Entonces, estas madres de estrato socioeconómico medio alto, pues preferían quedarse en el restaurante con las amigas platicando más tiempo a sabiendas de que podían llegar tarde y de todas maneras estaban pagando por un servicio extra en lo que era la guardería. Entonces, como tal, si nos quedábamos nada más con la pura teoría de lo que es el costo de respuesta, pues no parece aplicar del todo. Tendríamos que ver elementos más amplios, ¿no? Ahora sí que entenderlo casi como un aspecto de campo, ¿no? Entenderlo en términos de el contexto y que no en todos los casos podría funcionar. Por ejemplo, en casos, por ejemplo, de personas de un estrato sociocultural y económico más bajo, pues quizás esta multa sería demasiado e incluso lo que llevaría es más que a llegar temprano, sería quizás a cambiarlo de lugar, ¿no? Y eso sería pésimo porque si hacen lo mismo todas las madres, pues el negocio se va para abajo, ¿no? Entonces, todo eso son como que cuestiones que están muy relacionadas y que tienen que ver tanto con aspectos de la economía como del comportamiento y de la aplicación de estos principios, tanto psicológicos a lo que es las decisiones dentro de la economía, ¿no? Ok, menciona Sánchez Cabrera Miguel Ángel, dice, ¿hay literatura de la aplicación de esta línea de investigación en instituciones castrenses? Hasta donde yo sé, todavía no. Hasta donde sé, no. Ahorita todavía las aplicaciones están dándose mucho en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá. En México, pues como les decía, todavía está como muy incipiente. Hacia Sudamérica también hay diferentes aplicaciones, pero no hay como que mucho desarrollo al respecto. Entonces, realmente así como que en cuanto a lo que serían instituciones castrenses, yo que sepa, híjole, no me he encontrado propiamente con algún artículo, francamente, ¿no? ¿Para qué les miento en ese sentido? Quizás podría buscar si hay alguna aplicación y posteriormente te la puedo mandar ahí por ya sea por correo o subírtela por la página, pero hasta donde yo he visto, no ha sido de esa manera. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para dar por terminada esta charla. Bueno, doctor, en esta pequeña pausa, si alguien tiene alguna pregunta, sus redes sociales, bueno, ya nos compartió su correo, su página de Facebook, Instagram, donde podamos contactarlo aparte del correo electrónico, si es que la hay. Claro, bueno, en Instagram no manejo, ahora sí que me quedé de vieja escuela todavía, pero sí te mando, bueno, les pongo acá Sí, en el chat, ¿no? por chat lo que es cómo me pueden encontrar en que no publico tanto ahí en Facebook, ¿no? En Twitter estoy bajo la misma línea, estoy también como @Cain Van Grant, pero nada más retomo algunas noticias, pero y sobre todo lo que tenga que ver, o bueno, en algunas cuestiones que tengan que ver con economía política, o también como eh, eh, no estoy ahí tan activo en cuanto a lo que es, por ejemplo, la difusión de digamos, de estos hallazgos, pero me pueden localizar por ahí y pues también se puede, aparte del correo que digamos
a mí me parece un poquito más formal, e incluso pues ahí se pueden también compartir muchos elementos de lo que les mencionaba, de los artículos, porque hay unos muy buenos, muy interesantes, y que están disponibles. Entonces, si gustan, pues también, ya sea por redes o o por el correo electrónico. Bueno, doctor, no queda más que agradecerle una excelente charla. Sin duda nos deja más claro muchas cosas que vemos en la televisión y por qué nos comportamos como nos comportamos en cuanto a nuestro consumo, ¿verdad? Y bueno, también dice Vicente, hermano, interesantísimo. Muchas gracias. Así nos pareció, doctor. Bueno, pues no queda más que agradecerle y pues bueno, algunas últimas palabras, doctor, que nos quiera regalar a la audiencia antes de despedirnos. Pues yo les agradezco nuevamente la invitación. Sé que ha sido un ciclo de conferencias o de seminarios que ha estado lleno de diferentes temáticas. Eh, Esta es, digamos, una de las que cuando me hiciste la invitación, pues bueno, para mí resultó un poco desafiante porque, como mencioné un poco al inicio, pues es primera vez que hago una presentación sobre lo que es la economía conductual. Es un tema que me ha interesado mucho, como también ya vieron en la semblanza. Eh, Parte de mi interés fue que antes de meterme directamente a hacer, por ejemplo, un posgrado en economía, sentí que no tenía como los elementos suficientes para poder hablar, aunque fuera desde la economía conductual y que entendiera algunos de los conceptos. Porque ya cuando se mete uno a lo que es la parte técnica, híjole, sí se encuentra uno con cuestiones un poquito más avanzadas. Entonces, hace apenas unas semanas me encontraba en redes, justamente en una comunidad que tienen de la Facultad de Economía. eh, Hicieron un post donde decían, por favor, necesito ayuda porque ya vienen los exámenes y la verdad es que no sé nada de economía, ¿no? Yo vengo de la carrera de psicología, pero me metí a la maestría en economía y pues no entiendo nada, ¿no? Y una de las preguntas que le hicieron es, ¿qué tanto dominas de matemáticas? Y dijo, pues la verdad, nada, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí sí hay como que una situación donde se requieren adicionalmente, y creo que esa es una parte que también en alguna otra plática llegué a mencionar, que sí como psicólogos necesitamos un poco más de esa formación, tanto en la parte de probabilidad, de estadística, de mejorar con respecto a lo que serían los análisis estadísticos y también un poco de meternos a lo que son las matemáticas, ¿no? No son tan complicadas, pero nos pueden dar también una situación de explicación de algunos de estos modelos y sobre todo de entender cuándo se presentan estos errores que pudieran ser sistemáticos, ¿no? Que eso es algo bien interesante. Ahorita yo se los hablaba de una manera como muy sencilla, ¿no? Con el dilema de la enfermedad y nada más hay unas grafiquitas de pastel, pero ya cuando vemos toda la parte que está subyacente, es bastante compleja porque son varios ejercicios, son diferentes dilemas que se les van proponiendo a las personas y vemos cómo sistemáticamente cometen los mismos errores, aunque sean sobre cuestión de salud, de enfermedad, de ahorro, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? O de incluso hasta de el mentado problema de Linda, ¿no? Que es una sobreextensión hacia ciertas características de la persona a partir de cómo se nos plantea el problema. Entonces, es algo ahí muy curioso, pero que sí requiere también de un cierto nivel de análisis un poquito más en términos de lo matemático y que no debería darnos tanto miedo. Yo creo que no debería darnos miedo. Hay una buena línea de trabajo que se pudiera hacer, tanto académico como evidentemente ya no nada más quedarnos dentro de las universidades, sino incluso, como ya les mencionaba, hay diferentes asociaciones. Principalmente, bueno, ahorita les hablé del Instituto Mexicano de Economía Conductual, pero estamos viendo que ya diferentes instituciones están abriendo, por ejemplo, o están interesados en abrir departamentos de análisis de economía conductual, ¿no? Entonces, es una línea que de aquí a quizás 10 años, 15 años, pues puede tener un buen futuro y que yo creo que ahí, ahora sí, en términos de justicia o de equidad,
pues podríamos tanto entrar como psicólogos como economistas, ¿no? O sea, no tendrían por qué ser nada más los economistas los que le lleguemos ahí, ¿no? Ahora sí yo puedo hablar en este sentido por mi formación de los dos lados, ¿no? Pero sí me parece que no debería ser nada más como para que unos dijeran, este es campo nuestro, o porque dice que es una rama de la economía, pues no necesariamente, porque también te estás basando en muchos de los hallazgos que provienen desde la psicología y de la comprensión de lo que son formas consistentes de comportamiento ante ciertas circunstancias. Que si lo vemos de cierta manera, ¿no? O sea, si lo definimos de esa manera como comportamientos consistentes que tienen las personas, pues técnicamente es una definición de personalidad sin caer en los clásicos, en las clásicas etiquetas de, si tiene una personalidad, no sé, de riesgo, o si es una personalidad, intolerante a la frustración, o si es, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dejar un poquito esa parte de la psicometría o incluso hasta de la parte psicodinámica, ¿no? Y meternos un poco más a las observaciones, a los datos directos, obviamente a la obtención de mediciones, y a partir de ahí, pues podríamos trabajar un buen tiempo en conjunto para lo que sería la búsqueda de opciones que, pues en este caso, más que optimizar la utilidad, que mejoren las condiciones de diferentes circunstancias, ¿no? Y ahí, pues bueno, también yo creo que eventualmente podría hasta señalarse quizás mejorías en cuanto a los trabajos, por ejemplo, para lo que son las evaluaciones de los proyectos de inversión, ¿no? Y que esto permita pues tener eh, eh, un mayor rendimiento en cuanto a lo que sería la creación de medianas y pequeñas empresas, por ejemplo, ¿no? Que eventualmente, pues mucho de esto es lo que nos ha permitido tener mayores capacidades de empleo, ¿no? Pero en última de las instancias, pues sí tendríamos que ver ahí todas estas aplicaciones y cómo podríamos quizás, de acuerdo a lo que hemos visto, pues justamente tender esa línea, ¿no? Que nos acerque hacia hacia una comprensión común y que pues se vaya, al menos en el contexto mexicano o incluso ya quizá extendiéndolo a toda la parte latinoamericana, pues que podamos tener mejoría en cuanto a estos institutos o estas fundaciones que permitieran, pues bueno, un mayor desarrollo de lo que es la economía conductual ya en otro tipo de situaciones económicas, ¿no? Creo que eso ayudaría también bastante y nos dejaríamos de estar con situaciones que vemos todavía en la actualidad, ¿no? Digo, uno ya entendiendo también las noticias diarias de lo que es la parte económica, pues muchas veces uno habla de cuestiones mucho de especulación financiera, etcétera, etcétera, y que eso eventualmente pues pueden llevarnos a otra vez un riesgo de burbujas, ¿no? Y que pudieran otra vez derivar, que aunque hablamos de ciclos, de todas maneras, pues podríamos quizás ralentizar bastante ese ciclo y no estar cayendo a cada rato o cada 10 años o cada 20 años en una crisis o en situaciones de depresiones económicas, ¿no? Sino más bien fomentar un poco más lo que son pues el crecimiento y obviamente pues esto ayuda tanto a nivel individual, a nivel organizacional y también pues a nivel nacional, ¿no? Creo que ahí tiene como aplicaciones en diferentes niveles, ¿no? La cuestión es más bien que la gente conozca, y digo, por eso también es una loa al trabajo que ustedes están haciendo, de divulgar algunos de estos trabajos que quizás no son tan conocidos o que a lo mejor lo hemos escuchado por ahí que lo dicen, pero que no, pues nunca nos hemos acercado. Y a partir ya quizás de tener este tipo de eventos, pues a lo mejor aproximarnos un poco más o tratar de entenderlo y eventualmente pues quizás formar redes pues de comunicación e incluso hasta de trabajo conjunto, ¿no? Creo que esa es también parte del objetivo de todo esto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues bueno, no queda más que despedirnos. A todos los esperamos en nuestra siguiente ponencia de raíz operante, que va a ser en 15 días, de este jueves al siguiente, bueno, en 2 jueves. Y pues bueno, estén atentos, inscríbanse y pues bueno, muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos.